con un amplio sentido popular. Porque creo que la trascendencia de un comunicador es cuando logra conectar con la gente. Porque saber, hay muchos que saben y saben un montón y han estudiado y se dedican a esto. Y hay otros que, como Daniel, tenía esa capacidad de trasladar todo ese conocimiento al alcance de la gente. Y lo hacía desde cuando comentaba algo hasta cuando narraba. Y mezclaba muy bien esto de decir, hablaba de Dios, ¿no?, de la suerte, de cómo somos, de lo que nos falta, de nuestras carencias, pero lo hacía también en el sentido permanente del optimismo, de que podíamos lograrlo. Porque si hay alguien que defendió y apoyó a la selección y al fútbol peruano, ha sido Daniel Peredo. Ya bien, y hubo muchos también que lo maltrataron, que lo criticaron, hasta lo quisieron menospreciar, ¿no?, poniéndole un apodo de Peredorian como para hacerlo sentir menos, o como para vincularlo con una etapa de nuestro fútbol. Pero aún así, supo salir adelante. Y él lo decía muchas veces, ¿no? Hablaba de lo que significa la diferencia entre éxito y prestigio. Y creo que eso es lo que ha logrado en su vida como profesional Daniel Peredo, el prestigio. El ser reconocido, ¿no?, más allá del éxito que puedes lograr en tener plata, en tener premios, en todo ese tipo de cosas que para mucha gente son importantes, los bienes materiales. Pero hay otro que tiene que ver justamente con esto de ser reconocido en un ámbito donde muchas veces son más las tristezas y las frustraciones que los éxitos. Y por último quiero decirles que Daniel, además, y esto fue lo más importante, fue parte de nuestras vidas. Cuando un conductor te acompaña, está contigo, lo sientes presente, ahí es donde uno dice, Daniel estuvo más allá, y fue más allá de todo eso, ¿no? Hay que ver a Daniel más que como un ejemplo, porque cuando uno habla de los ejemplos uno tiende a imitar. Pero cuando uno habla de referencias, es cuando esa persona se transforma en un faro que ilumina un camino y te ayuda a decir, por acá hay un buen camino a seguir. No para ser igual que Daniel, sino para aprovechar las cosas buenas que dejó Daniel y para sentir que en la vida se puede llegar muy lejos. ¿Cómo le va, chicos? Muy buenos días. Hola, Juanca, ¿cómo estás? Amigos de RPP, ¿cómo están? Un lindo collage de frases muy emocionante con el que empezamos el programa. Quiero agradecerle a Urbano, que trabajó con nosotros al día en Capital, en toda la época que hicimos el programa con Daniel, que ha hecho este mix muy, muy bonito y muy emocionante, ¿no? A estas alturas, ya después de un año, es como que uno tiene ya cicatrizada la herida y cuesta más emocionarse, ¿no? Pero inevitablemente hay tantas demostraciones de afecto y son reiteradas y permanentes que es imposible estar indiferente ante una situación así. A mí me ha tocado hablar mucho sobre Daniel porque me preguntan mucho, hay muchos chicos que quieren saber sobre su vida, y creo que lo puedo resumir en un par de reflexiones, ¿no? La primera, que Daniel nunca tuvo idea lo que se iba a generar a partir de su partida, ¿no? Creo que si se lo hubiéramos planteado, se hubiera reído. Si lo hubiera pensado en vida, sí. No, lo cual habla de su humildad y de su capacidad de disfrutar lo que hacía y hacerlo de manera natural. Y creo que eso fue lo que la gente siempre valoró de él, que todo lo que hacía Daniel era muy natural, porque era un apasionado de lo que hacía y desde esa pasión la sabía transmitir, como tú bien has dicho, Juan Carlos. Y la segunda parte, que es más personal, es al amigo, ¿no? Al amigo que uno extraña todos los días. Yo tenía la costumbre, teníamos mutuamente la costumbre de hablar casi todos los días y hablar casi exclusivamente de fútbol, de lo que pasaba en el fútbol, y eso es lo que yo extraño permanentemente, ¿no? Ese diálogo, justo lo hablaba ahorita con José Polcón, el productor, antes, la cantidad de veces, ahora ya no tanto, pero al inicio que me pasó de agarrar el teléfono para ponerlo en WhatsApp o para escribirle y darme cuenta que ya no estaba. Y esa es la parte que uno más echa de menos, que uno más realiza y después le cuesta creer que ya no esté, ¿no? Pero sí, a mí me emociona y de verdad que atenúa el dolor el saber que lo que hizo mientras estuvo con nosotros fue tan importante que la gente lo termina queriendo de esa manera, porque dices, bueno, si alguien pasó por la vida y dejó cosas tan importantes, ya está, ¿no?
Así es. No hay muchas más vueltas que darle. También vamos a conocer, digamos, las opiniones, las anécdotas de la parte de Daniel, también de Paul Pérez. Lo vamos a hacer después de un instante, ¿no? Tenemos obligaciones comerciales que cumplir y son importantes que usted las conozca. Vamos a la pausa y vamos a volver en este día tan importante, sobre todo para el fútbol peruano. Ya volvemos. Seguimos, amigos, en Fútbol como Cancha, 12:20 del día. Daniel, cuéntanos, ¿qué te pasó alguna vez con Daniel Peredo? No, muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas. O sea, a ver, normalmente siempre hemos tenido tuvimos la oportunidad de compartir labores en distintos medios de comunicación. Eso fue un privilegio que tuve. Otra cosa también, podíamos y solíamos compartir más allá de los micrófonos, en una esfera más social, porque compartíamos un poco el mismo club. Y la ELU. Y dentro del campeonato interno jugábamos en el mismo equipo. Entonces y obviamente nos conocíamos, pues, o sea, hemos hecho calle juntos, ¿no? Hicimos calle juntos, o sea que he seguido y vivido de cerca todo el progreso y toda la capacidad periodística de Daniel, ¿no? Pero con lo que decías tú, Juan Carlos, al inicio, con lo que reforzaba Diego también. A ver, y esto ya lo digo como relatora, Lo que tenía Daniel era el hecho de que, a ver, lo difícil que puede ser narrar un partido de fútbol y explicarlo en un idioma futbolero para los futboleros. O sea, él lo hacía popular, ¿no? Para la gente, claro. Lo traducía para el común de la gente. O sea, hacía que el fútbol, no solamente el que sabe de este deporte porque le apasiona, sino el ama de casa común, el que por ahí solamente se interesa en los partidos de la selección, también lo supiera entender, ¿no? Obvio. Entonces aterrizaba muy bien ese mensaje en un idioma que obviamente todo el público pudiera entenderlo. Y eso se lo dio fundamentalmente, me parece a mí también, el hecho de haber hecho prensa escrita mucho tiempo, sí, en el arranque, ¿no? Y prensa popular, lo conversaba más temprano con Paul Pérez, tenía una impronta, una capacidad de improvisar, sí, y de armar unos poemas, o sea... Sí, Dani, déjame interrumpirte un segundo porque hay algo que me parece bien importante antes que hable Paul. Y yo siempre que me entrevisto a un chico que aspirante a ser periodista deportivo y yo no soy periodista, se lo menciono. Porque los chicos por ahí ven la imagen del Daniel final, ¿no? Del Daniel relatando a la selección, del Daniel televisivo y radial, RPP, del Daniel manejando programas en televisión importantes. Daniel empezó en Radio Callao, claro, dando resultados de básquet. Ajá. Eso siempre me lo contó a él. Empezó desde muy abajo, sí, y desde muy niño quiso ser periodista. Claro. Daniel nunca fue un futbolista frustrado que después se convirtió en periodista, ¿no? Exacto. Él desde muy niño siempre quiso ser periodista, tenía la vocación, pero empezó abajo. Sí. Entonces, siempre
porque a veces la foto final puede generar una sensación distinta. Exacto. Él hizo todo el camino para llegar hasta donde le tocó llegar. Incluso trabajó de jefe de prensa en Cristal 2 años, claro, que él lo tomó como una especie de maestría, siempre me decía, donde aprendió muchas cosas dentro del fútbol. Entonces, a veces, porque hay muchos chicos que se inspiran en Daniel para querer ser periodistas, y me parece lindo. Pero que quieren empezar desde el final. Pero quieren empezar desde jugar de 9 en la selección. Claro. No, Daniel empezó jugando Copa Perú y siendo suplente en Copa Perú. Claro, entonces esa parte que a lo mejor es desconocida, es bueno que la gente la conozca. Y esa base de conocimiento y todo lo demás, o sea, se lo da obviamente a sus inicios y fundamentalmente el hecho de escribir, ¿no? Vamos a ir un ratito hasta el Estadio Nacional porque está hablando justamente la esposa de Daniel Peredo. Daniel, hoy hablamos de un año que pasó, donde pasó la pérdida de Dani, pero siempre digo que hay una partida física. Daniel nos deja un legado importante a nosotras como familia. Nos deja un legado y es la prueba que en el Perú podemos trabajar honestamente, con humildad, con perseverancia, y podemos trascender y podemos hacer las cosas bien. Daniel es el claro referente de eso, es la prueba de eso. Un chico de barrio que amó su distrito, escogió su profesión desde muy chico, conectó con esa pasión que lo desbordó y que pudo conectar también con tanta gente que lo recuerda. Yo soy, y mis hijas y yo somos... este tiempo Bueno, ahí justamente escuchábamos, ¿no? Las palabras de la esposa de Daniel, ¿no? Está acompañada también de sus hijas. Hay una cosa que es importante. Antes de pasarle el comentario de Paul, quiero decirles que estamos conectados en nuestra multiplataforma con Melina Merino. En un instante más vamos a conversar con ella. Pero antes lo tenemos en línea también a un protagonista de uno de los relatos más importantes que tuvo. Creo que uno de los relatos también que lo convierte en ícono popular, ¿no? A ver, escuchemos primero el relato. Va Messi para cambiarle el ritmo, sigue Messi, va Zambrano para buscarlo, Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo Velaza, Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área Esperañola, está, Muy buenos días, estamos con Johan Fano. ¿Cómo estás, Johan? ¿Qué tal? Un abrazo desde Fútbol como Cancha. Bueno, primero muy buenas tardes para todos y siempre allá en Perú, y siempre es un placer conversar con ustedes y sobre todo con esa narración que pues tenían que haberla dejado un poquito más pues, para que te nombre. Daniela diga mi nombre. Es verdad, ¿no? Pero un relato emocionante, ¿no? No, eso hasta ahorita lo acabo de escuchar y a uno se le pone un poquito la piel erizada, como dicen, la piel de gallina por ese relato tan emocionante, por las palabras que dice, por la forma, cómo llegó ese relato, tal vez hasta el éxtasis, ¿no? Por decirlo así, y de la forma como se vivió y de la forma como él puso todo esa efusividad para poder relatar ese gol que si bien es cierto en su momento significó mucho, al final no alcanzó, pero que nos dejó una sensación agradable después de todo eso, ¿no? Johan, ¿cómo estás, Diego? ¿Alguna vez conversaste con Daniel del relato, no? ¿Alguna vez tú tuviste la oportunidad de conversar con él? Cuéntanos un poco qué hablaron. ¿Lo cuadraste o no? Primero, muy buenas tardes también para ti. Sí, hablé muchas veces. Creo que la mayor anécdota que tengo con Daniel, que en paz descanse, es que cuando volvimos para la próxima fecha eliminatoria me hizo una entrevista después de todo eso y
y al mirarlo cuando recién estaba él entrando ahí para entrevistarme, lo miré y le dije, qué pena decirlo así, pero lo voy a decir en mis propias palabras, ¿no? Y le dije, oye, huevón, el gol lo hice yo. Entonces ahí Daniel se comenzó a reír, se comenzó a vacilar, y me ya, pues cholo, ya, pues al último te menciono, por eso es que te digo, hubiera dejado un poquito más para que me mencione cuando dice, ay, Fano, en el área, Fano. Yo dije, esperaste el último, cuando todos ya se fueron en el estadio, porque ya es mi nombre, le dije, no, le dije, y una alegría enorme, ¿no? En ese momento haber compartido con él, no solamente esa vez, sino muchísimas veces, cuando me llamaba, cuando él trabajaba pues con Alberto y yo estaba en México, y un montón, ¿no?, de cosas, pero creo que la anécdota más marcada por el relato fue esa, ¿no? Bueno, ahí estaba Johan Fano, ¿no? Nos quedamos todos emocionados porque lo sentimos vivos y lo sentimos vivo a Daniel, y además el relato, cada vez que uno escucha esa narración, es como dice Johan, ¿no? Nos cuesta creer la dimensión del gol en un partido que terminó en empate. Claro. Porque ni siquiera es un partido que lo ganamos y nos clasificaba al Mundial, ¿no? Imagínense la dimensión. Fue un relato que le cambió la carrera a Daniel. Absolutamente, justamente, eso es lo que marcaba al principio, ¿no? Es un momento clave en la historia de la narración y de la profesión de Daniel, ¿no? Por esto de contar un relato de esa manera, ¿no? Al cual uno siente que cuando va avanzando con la pelota Vargas, sentimos que estamos todos arriba de Vargas, ¿no? Daniel siempre decía que el que lo salvó fue Rengifo, porque sí, él le dice, apóyate de la asa, y Rengifo felizmente no le hizo caso. No le hizo caso. ¿Cuántas veces más o menos has visto la repetición del tanto con el relato de Daniel Johan? A ver, cuando pasó después de eso lo he visto muchas veces. De verdad, muchísimas veces lo he visto. El año pasado, pues, que se cumplió 10 años desde que lo hice, lo vi mucho más. Ahora, pues, este año no lo he visto mucho. Solamente ayer, pues, que muchas personas se acordaron ya de que ha transcurrido un año, y verdaderamente pues se hace el tiempo muy muy cortito, ¿no? O sea, nosotros pensamos que el tiempo, un año, no haya pasado. A mí verdaderamente ayer me pareció, cuando comenzaron a poner algunas secuencias en el Facebook de la narración y todo eso, y yo dije, un año, dije, Dios mío, qué rápido está pasando el tiempo, ¿no? Y ayer nuevamente lo volví a ver con la narración de Daniel, y como te digo, uno se estremece, ¿no? Y todavía se le pone la piel de gallina al escucharlo, ¿no? Johan, gracias por toda la comunicación, gracias por estar presente, ¿no? Por podernos acompañar en este programa homenaje que le estamos haciendo a Daniel. Y gracias por el gol. Y gracias por el gol, ¿no? O sea, lo que necesite es poner contentos a todos. Muchas gracias, Johan, te mando un abrazo. No, muy agradecido a ustedes, un saludo para todos tus oyentes, una feliz tarde, y como siempre, que Dios los bendiga, éxitos, que le vaya muy bien. Listo, amigos, ahí estuvo Johan Fano, ¿no? Desde Colombia, le mandamos un abrazo y vamos a encontrarnos después de la pausa en Fútbol como Cancha, porque hay más todavía, ¿no? Hay más gente, hay más diálogos, hay más gente que se quiere acordar también de Daniel Peredo. Vamos, amigos, esto es RPP, Fútbol como Cancha. Seguimos en RPP 12:38. Señor Paul Pérez, a ver, cuéntenos usted. Yo rapidito soy, digamos, el que de la mesa, el más joven y el que menos conoció a Daniel, pero yo me siento parte de una generación privilegiada, una generación que admiró y creció y estudió admirando a Daniel, teniéndolo como referencia, y que por circunstancia de la vida también terminó trabajando con él, así que yo traté de aprovechar todo el tiempo que pude trabajar con él. Increíble. Me pareció increíble. Justamente le enseñaba hace rato a Diego en el corte una foto que había encontrado de hace 10 años. Yo estaba en un blog en Chiclayo y Daniel había llegado para ser el animador de la presentación de Aurich. Y le pedí solamente 2 fotos a Daniel. La primera vez que me tocó comentar con él, que también le esperé después de tiempo, porque estaba primero Eddie y después vino Diego, y dije, ¿cuándo me va a tocar comentar con Daniel? Digo, por favor, aunque sea un amistoso programa. Déjame. ¿Qué partido te tocó? Alianza, el partido de Alianza con Santiago Wanderers, lo hice con Daniel. Y previo a eso me programan 2 partidos más. Uno de ellos fue el partido que se suspendió de la Alianza Cristal en el Gallardo, y decían, me dicen, ¿vas a ir con Daniel? Y yo decía, bueno, por fin me toca con Daniel. Y un día antes lo suspenden, entonces
tuve que esperar un par de meses más para estar, pero es una de las anécdotas que me tocó. Yo me siento, la verdad, un privilegiado porque fue una generación que creció admirándolo y que llegó a compartir con él siendo su compañero. Así que bueno, me quedo con esa imagen y también con la imagen de que Daniel, a pesar del talento que tuvo, y eso es parte de la humildad, a pesar del talento y de lo crack que era y del prestigio que tenía y del nombre que tenía, él nunca se dejó de preparar. Siempre venía informado, siempre venía a preguntar, a consultar con el celular, con los contactos, conversaba con los protagonistas, así que es una imagen, es una enseñanza más de lo humilde que fue Daniel hasta en su trabajo. Qué bueno que lo hayas conocido, Paul. Vamos a hablar ahora con uno de los referentes del fútbol peruano. Ustedes ya lo conocen. Estamos con Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos, muy buenas tardes. Bienvenido a Fútbol como Cancha. ¿Cómo conociste a Daniel? Cuando lo conociste, ¿qué te dejó Daniel en tu vida? Lo primero que recuerdas de él. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Yo conocí a Daniel cuando él empezó a trabajar en el Bocón. Hace muchos años. Es más, la primera entrevista, si no me equivoco, que me la hace a mí. Yo tengo una foto por ahí con Daniel muy joven, él un jovencito, que nos las tomamos juntos, lógicamente, y es la primera entrevista que él hace a gente de fútbol, me la hace a mí. Lógicamente, que después he tenido una relación hasta cierto punto cercana con él. Yo tenía mucha confianza con Daniel, hemos trabajado juntos en Cristal también, y ya llega, él no siempre fue relator, él era un periodista deportivo, medio escrito, pero cuando empieza a relatar partidos es donde todo el talento fluye y es un poco como que se adelantó a la época en ese tipo de trabajo, el del relator que sabe ver fútbol, el relator que sabe ver un partido, que te descifra un partido y que inclusive antes de una jugada te podía cantar el gol. Entonces mi relación con él amical siempre la tuvimos de siempre, y por eso es que yo le guardaba y lo guardo un cariño enorme, y me acuerdo de él siempre en buena onda. A un año de su fallecimiento quiero seguir expresando mi sentimiento de solidaridad con su esposa, con sus hijas, y todos los que lo estimamos y que lo queremos, lo vamos a recordar siempre como el tipo que creció en esta carrera, creció y mucho. Tenía algo que muy pocos periodistas lo desarrollan, es el poder de la información. Él siempre estuvo bien informado y eso hizo que en su carrera de periodista deportivo crezca. No olvidemos que el relator no siempre es un periodista deportivo, el relator es algo innato que tienen y una buena voz, pero en el caso de él se dio el talento, se dio la información, el conocimiento, y eso lo puso por encima de todos. Juan Carlos, ¿cómo estás, Diego? Diego, muchas veces compartimos conversaciones los tres juntos, y yo destacaba la pasión de Daniel por el fútbol, ¿no? Que eso le permitía hacer su trabajo de una manera más sencilla, porque hacía lo que le gustaba y lo hacía bien. Pero él desarrolló algo que él lo atribuye a haber pasado por Cristal 2 años como jefe de prensa, que fue una gran relación y una gran capacidad para hablar con los entrenadores, porque entendía y sabía cómo llegar a ellos. Eso era interesante, ¿no? Las conversaciones que él podía llegar a tener con los técnicos. Lo que pasa que ahí es lo que a él le nacía desde un comienzo el tema de la información. Y para que tú te informes siempre te tienes que informar con los que más sabían, digamos, o con los especialistas. Si tú quieres conocimiento, no busques simplemente leer una u otra cosa, sino tener ese conocimiento a través de los especialistas. Y esa es la mayor virtud, o una de las mayores virtudes que tuvo
que tuvo Daniel en su carrera, que el estar bien informado significaba tener un conocimiento claro de lo que hacía y de lo que iba a hacer. Yo te soy honesto, no recuerdo cuándo Daniel empieza a ser un relator, pero lo que sí recuerdo y bien es que fue el mejor relator. Punto, y se acabó. Eso no está en discusión. Yo inclusive en mis últimos años que trabajo con él en la televisión, a mí me encantaba trabajar con él por eso, porque podías en determinados momentos el dejar de relatar y se ponía a conversar conmigo y la cosa fluía de tal manera que la gente veía el fútbol y nosotros charlábamos y las cosas iban de la mejor manera. Eso fue muy interesante, Daniel. Yo sigo insistiendo, acá en el Perú sobre todo él se adelantó a la época de los relatores y le dio ese toque mayor de conocimiento que deben tener los relatores, que no todos lo tienen, algunos lo tienen, otros no. Yo siempre pongo entre los que he escuchado en los últimos años, pongo a Daniel y a Mariano Clos, creo que es el argentino, sí. que tenían, tú lo escuchas a Mariano Clos, por ejemplo, ahora cómo se anticipa la jugada, la visión de él es mucho más global, más periférica, igual que con Daniel. Y eso era lo interesante del trabajo de Daniel. Juan Carlos, la verdad, muchas gracias por el tiempo para poder conversar sobre Daniel. Sabemos mucho de tu estima hacia él, así que siempre es un placer tenerte en Fútbol como Cancha. Muchas gracias, Juanca. Gracias, y lo vamos a seguir recordando con mucho cariño. Sí, eso es lo más importante. Por supuesto. Gracias. Ahí estuvo Juan Carlos Oblitas, uno de los máximos referentes de fútbol peruano. Vamos a la pausa rápidamente y vamos a volver en un instante porque a ver si conversamos con Milena Merino un toque. Bueno, vamos a comunicarnos rápidamente con Milena Merino. Milena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Saludo para ti, para todos ahí en la mesa y para todos los oyentes, por supuesto. Bueno, yo estoy aquí en el Estadio Nacional exactamente, estoy sentada en la cabina número 7, la cabina Daniel Peredo, después de esta bonita ceremonia que tuvimos hace algunos minutos, ¿no? Donde estaba Luis Gaspar, quien fue el encargado de la ceremonia religiosa, también estuvo Sebastián Suito, presidente del IPD, Milagros Llamosa, la esposa de Daniel Peredo, con sus pequeñas hijas, y también estuvo Rosario Guadalupe, la madre de Jefferson Farfán. Te cuento que pude conversar con las dos en privado, en exclusiva para RPP, de hecho con palabras muy lindas para nuestro cabezón, nuestro Daniel Peredo. Vamos a escuchar primero a Milagros, la esposa de Daniel Peredo, que siempre habla muy gentilmente con RPP. Adelante. Nosotras desde el primer momento, y lo he hablado siempre y lo repetiré, sentimos muchísimo amor de parte de mucha gente, que sabemos que vino de Dani, que sabemos que él está acompañándonos este tiempo. Papá estuvo con nosotros. Siento que esta percepción de dolor compartido con muchos peruanos nos ayudó mucho y nos dio mucha fortaleza para estar como estamos ahora, recordando a papá con alegría, viendo sus goles y sus narraciones con amor, tratando de sentirlo de alguna forma. Daniel nos deja un legado importante que nosotros como familia sabemos que vamos a cuidar. Nos deja un legado de trabajo honesto, responsable, perseverante, y eso es lo que queremos siempre rescatar, eso es lo que queremos siempre que de alguna manera siga inspirando, no solo al periodismo deportivo en general, sino los valores de Daniel deberían estar en todo lado. Daniel es la prueba básica de que en el Perú se puede trabajar honestamente, con puro trabajo, con pura pasión y ser reconocido y lograr los sueños. Daniel. Bueno, vamos a continuar en un momento más con Milena Merino, ¿no? Vamos a seguir escuchando declaraciones de gente que lo conoce a Daniel. Está hablando la esposa, Milagros Llamosa, la esposa de Dani. Pero estamos en comunicación directo rápidamente, nos vamos hasta México, porque estamos con un jugador también importante del fútbol peruano como el Oreja Flores. ¿Cómo te va, Oreja? ¿Qué tal? Un saludo de RPP, Juan Carlos Vizcarra, acá estamos en Fútbol como Cancha. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un fuerte abrazo a la mesa y saludos a todos los oyentes también. Bueno, ¿cómo sentía un jugador de fútbol, cómo siente un jugador de fútbol haber tenido un relator, ¿no?, que haya podido contar tus jugadas, tus goles? ¿Qué significó para ti Daniel Peredo? No, sí, de hecho que marcó a muchos jugadores. Su voz fue la de fútbol siempre. Recuerdo siempre mis inicios en Sub-17, Sudamericano Sub-17, que él comentaba, él narraba también con Ramón,
y hasta hace poco nomás que terminó narrando, que hizo lo que quiso en sus narraciones y bueno, siempre dio lo mejor, no dio lo mejor porque se sintió, y en las familias y en la tele creo que eso sintieron, y nosotros en el campo también, cuando veíamos las repeticiones, también sentíamos ese placer de haber hecho. Se emocionaban. Sí. Qué bueno. Edison, ¿cómo estás? Diego te saluda. Para mí hay una frase de Daniel que es muy creativa, que es una de las que a mí más me gusta, que es cuando le hacemos el gol a Venezuela, el segundo gol, que es un centro tuyo, gol de Raúl, y dice: son una pulga en la oreja. Y además es un partido, ese es un momento clave en la selección, porque a partir de ahí, ustedes, en particular tú, se ganan un espacio en el equipo. Ese relato en particular lo recuerdas mucho. También tenía eso de cuando aparece Flores pasan cosas, ¿no? Que es una frase que también lo vinculaba contigo. Sí, muchas frases que recuerdo. Esa es la que tú comentas, la de paren bien las orejas, la de cuando aparece las orejas pasan cosas. Y me acuerdo en un debut, en un partido contra León, si no me equivoco, cuando meto un gol de cabeza, me dicen con su cara de niño o algo así, y creo que eso marca, bueno, me marcaron a mí, y siempre a mí, como dije, me gustaban ver las repeticiones con la voz de Daniel. Sí. Edison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Paul Pérez. Edison, ¿con cuál frase te quedas de las que has mencionado, o por ahí te gusta alguna que no te la dijo a ti? No, las que me dijo a mí, paren bien las orejas, y la de cuando aparece la oreja pasan cosas. Esas son las que más te marcaron. ¿Y el gol en Quito cuántas veces lo has escuchado? Un montón de veces, como muchos de nosotros, de todos los peruanos que han visto ese gol. Yo también lo he repetido muchas veces. Sí, esa vez Daniel, digamos, que viajaba a veces en oportunidades con ustedes, ¿es cierto que fue la vez que estuvo más feliz, que se le vio más feliz después de un partido de la selección? Sí, me acuerdo en el partido donde estuvo muy de cerca, fue el partido contra Quito, que veníamos de ganar en el mismo avión, y eso me recuerdo que todos estábamos felices y hacíamos bromas con él y todo. Bueno, siempre nos deja los relatos de la gente, y sobre todo los jugadores que han tenido cerca nos dejan conmovidos, ¿no? Por la cercanía que podía lograr Daniel, no solamente con la gente, sino también con los propios protagonistas del juego. Quiero preguntarle a Edison si un poco esta relación de cercanía que tenían ustedes, fundamentalmente con Daniel, como que les hizo cambiar un poco el chip con relación a la prensa deportiva en general. Y es que había muchas críticas en el fútbol, siempre hay muchas críticas, y en la selección muchísimo más. Creo que sentimos que él estaba como en el medio, sentíamos que daba siempre una opinión constructiva. No digo que nadie lo daba, pero siempre hubo muchas críticas, y por eso nosotros siempre tuvimos un gran recuerdo, un gran feeling con Daniel, ¿no? Edison, muchas gracias por todo, gracias por sumarte también al coro de voces que se han acordado de Daniel, ¿no? Hemos hablado con dirigentes, con periodistas, con jugadores, y bueno, tú eres también uno de los que lo ha recordado con mucho afecto a Daniel. Gracias, Edison, por estar ahí. Y felicitaciones por el gol del fin de semana, se abrió el arco ya. Seguro, por fin. Y golazo. Sí, sabemos que se sigue dando, y bueno, ya necesito en mi equipo una victoria. Hoy juega Morelia, ¿no? Sí. Ojo, ¿estás citado, eso? ¿Dónde? ¿Estás citado para el juego de hoy? ¿Vas a jugar? No, el partido de Copa no estoy citado. Ah, ok. Bueno, listo, Edison. Muchas gracias por todo. Nos volvemos a encontrar muy pronto en Fútbol como Cancha. Gracias. Vale.
Dale un abrazo, cuídense mucho. Ahí estuvo Edison Flores, amigos. Una pregunta para todos, bueno, creo que todos lo han disfrutado también en esa faceta. ¿Cómo ha sido como jugador Daniel Peredo? Te narraba el partido. no, eso lo sabemos todos. No, pero es verdad. Era zurdo primero, ¿no? Jugaba bien pero despacito. Jugaba bien pero despacito y te iba diciendo, tócala, pasa, aguanta, pausa. Te narraba el partido. Hablaba más jugando un partido de fútbol que narrándolo. Listo. Ahí estaba, amigos. El recuerdo para Daniel Peredo, un homenaje que hemos tratado de hacer desde este espacio, el espacio también que le pertenecía a Daniel. Muchas gracias a todos y Daniel es como Highlander, un inmortal. Nos vemos, cuídense mucho, abrazos para todos. Chao, nos vemos en la noche.